El amanecer en el valle siempre tenía un ritmo propio, lento, silencioso. Casi sagrado. El ranchero, un hombre de rostro curtido por el sol y manos marcadas por años de trabajo, despertó con la primera claridad que se filtraba entre las tablas de su pequeña cabaña. Su rutina era simple: encender el fuego, preparar café, revisar el corral y después montar su caballo para atender el ganado disperso por el valle seco. Pero ese día, algo en el aire le parecía extraño desde el primer segundo en que abrió los ojos. Había un silencio denso, profundo, como si la tierra entera contuviera la respiración, mientras encendía la lámpara y se ponía las botas. Sintió una inquietud inexplicable. Tal vez fue la ausencia del relincho habitual de su caballo, un sonido casi diario que él ya no notaba, excepto cuando faltaba. Y esa mañana, faltaba. Al salir al aire frío, con la taza de café humeante en la mano, levantó la vista hacia el corral, esperando ver la figura familiar de su caballo. Un animal noble, fuerte. Su compañero en cada jornada, su ayuda en cada tarea. Pero el espacio estaba vacío. La puerta del corral estaba abierta, pero no rota. No había huellas de pisadas desesperadas o señales de forcejeo. Solo una abertura silenciosa. Como si alguien hubiera entrado con cuidado, sin hacer ruido. El ranchero sintió un golpe seco en el pecho. En ese territorio, perder un caballo no solo era un problema, podía significar la diferencia entre vivir y morir, a kilómetros del pueblo más cercano. Ese animal era transporte, fuerza, velocidad, protección. Sin él, quedaba vulnerable. Un hombre podía perderse a pie o morir de sed, o ser presas de bandidos o de tribus enemistadas. El caballo era su vida, y ahora se había ido. Dejó la taza en el suelo y caminó hacia la entrada del corral. Se agachó, pasando los dedos sobre la tierra. Las huellas estaban frescas, nítidas. Pero algo le llamó la atención: no eran las marcas profundas de un caballo que huye asustado, sino pasos controlados, seguros, guiados. Como si alguien hubiera tomado el animal y lo hubiera conducido con calma en la oscuridad. Se puso en pie lentamente, analizando los detalles. Era un hombre acostumbrado a leer la tierra como un libro abierto. Cada marca, cada piedra movida, cada brizna aplastada le decía una historia distinta. Y lo que veía no tenía sentido. La persona que tomó su caballo sabía moverse sin dejar rastros innecesarios. Sabía dónde pisar y dónde no. Y eso no era común. No era obra de un ladrón borracho ni de un vaquero desesperado. Era obra de alguien silencioso, disciplinado y extremadamente cuidadoso. Esto no fue un robo cualquiera, murmuró para sí. El viento sopló desde el norte, levantando polvo fino que le rozó el rostro. Había un olor tenue. Algo que no pertenecía al rancho, un aroma a humo de fogata y a hierbas medicinales. Un olor que él había percibido antes, pero siempre desde la distancia. Era el olor de las tierras apaches. Sus músculos se tensaron. No le temía a los apaches, pero sabía que no eran gente con la que se debía jugar. Podían ser honorables, sí, pero también eran fieros. Rápidos y silenciosos como sombras. Si alguien de su pueblo había tomado a su caballo, algo muy serio debía estar ocurriendo. Decidió no perder ni un minuto. Entró a la cabaña, tomó su rifle, su cantimplora y un pequeño pedazo de pan duro. No había tiempo para un desayuno completo. Amarró su cinturón, ajustó el sombrero y salió dispuesto a seguir las pistas. Cuando un hombre vive solo, aprende a confiar más en su instinto que en su comodidad. El sol apenas empezaba a asomar entre las colinas cuando encontró la primera señal clara, una huella ligera a la orilla del arroyo, no la de un caballo, sino una pisada humana. Era pequeña, más pequeña que la de un hombre adulto. Además, tenía un detalle particular: la forma del pie era distinta, como la de alguien que no usaba botas vaqueras. Era una huella de mocasín. El ranchero entrecerró los ojos. Una mujer, o un joven. Pero por el tamaño, probablemente una mujer epechi. Su respiración se volvió lenta, controlada. Si era una mujer. Algo no encajaba aún más. Las mujeres apaches rara vez se alejaban solas de su tribu, menos aún en territorio de rancheros blancos, y mucho menos robando un caballo, a menos que estuviera huyendo o escondiéndose. La idea le atravesó la mente como una flecha. Tal vez no era un robo. Tal vez era una huida desesperada. Pero eso solo significaba que ella venía con problemas, y que esos problemas podían alcanzarlo a él. Siguió caminando por el lecho seco del arroyo, observando cada detalle. Las huellas se volvían más claras a medida que avanzaba. El caballo seguía a un ritmo constante, sin signos de haber sido presionado demasiado. Era evidente que la misteriosa fugitiva, si es que realmente era eso, trataba de moverse con cuidado para no herir al animal. Eso decía mucho: alguien capaz de robar un caballo y aún así cuidarlo no era una villana común. Había algo en esa decisión, algo humano. Tal vez urgente. El ranchero avanzó por un sendero estrecho entre piedras. Los quectes se levantaban.
como guardianes silenciosos, y el sol empezaba a calentar el valle con su luz dura. A cada paso, su mente trataba de imaginar la escena, la mujer entrando en la noche, guiando al caballo, mirando sobre su hombro, temiendo ser atrapada. ¿Pero por quién? ¿Por su propia gente? ¿Por bandidos? ¿Por algún enemigo que él no conocía? El viento cambió de dirección, y con él llegó un olor más fuerte, humo. No un humo grande como el de un incendio, sino un humo suave, tenue. De una fogata apagada recientemente. Se detuvo. Cerró los ojos. Escuchó nada. El silencio seguía siendo absoluto, como si el desierto mismo lo observara. A paso lento, casi felino, rodeó un grupo de rocas. Y allí encontró otra señal, una trenza negra, corta. Caída sobre un matorral. No era cabello suelto. Era un adorno de cuero trenzado que muchas mujeres apaches usaban. La tomó con cuidado, sintiendo en su palma el peso de una historia que aún no conocía. El rastro lo condujo finalmente hacia un cañón. Era un lugar oculto. Fácil de pasar por alto, si uno no sabía lo que buscaba. Un estrecho pasadizo entre muros rojos que apenas dejaban pasar la luz. Y allí, al fondo, vio la silueta de su caballo. El alivio lo golpeó primero, rápido y cálido. Su amigo estaba allí, vivo, sin heridas, aunque algo nervioso. Hizo un paso más, pero entonces lo vio a ella, la mujer Epechi. Estaba sentada en una roca. El cuerpo encorvado por el cansancio, con una herida en el brazo que sangraba lentamente. Tenía el rostro firme, los ojos oscuros y vigilantes, y en su mano derecha sostenía un cuchillo ritual, no apuntado a él, sino apoyado en su pierna, como si solo lo sostuviera por instinto. Era joven, pero no débil. Y aún así, había un temblor en su mano. Un temblor que no venía del miedo, sino del dolor y del agotamiento. El ranchero se detuvo a varios metros. No quería asustarla ni provocarla. Ella lo miró sin parpadear. Su respiración era rápida, como la de un animal acorralado. Pero había algo más en sus ojos, una súplica muda, un cansancio profundo, casi desesperado. Él levantó las manos, mostrando que no tenía intención de atacarla. No voy a hacerte daño, dijo en voz baja, sabiendo que quizá no lo entendería. Ella se tensó, apretando el cuchillo, pero no lo levantó. El ranchero dio un paso más, despacio, controlado, como si se acercara a un venado herido al borde del pánico. Ella no retrocedió, pero tampoco huyó. Y eso fue suficiente para que él entendiera la verdad. No era una ladrona. No era una enemiga. Era alguien que necesitaba ayuda, y por alguna razón había tomado su caballo como la única forma de mantenerse con vida. En ese instante, bajo la luz rojiza del amanecer filtrándose por el cañón, el ranchero comprendió que su vida estaba a punto de cambiar, que el destino lo había llevado hasta esa mujer por una razón que aún no podía explicar, y que, de alguna forma, lo que empezaba allí sería más grande que una simple búsqueda de un caballo perdido. Era el inicio de algo profundo, peligroso y completamente inesperado. El silencio dentro del cañón era tan espeso que parecía una manta pesada extendida entre las rocas. No había viento allí dentro, no había canto de pájaros, ni el ruido seco de los arbustos moviéndose. Solo el sonido suave y nervioso de la respiración del caballo, y la respiración más agitada de la mujer Epechi, que observaba al ranchero con una mezcla de cansancio, desconfianza y un miedo que intentaba ocultar detrás de sus ojos firmes. El ranchero respiró hondo. No sabía exactamente qué decir, ni si ella entendería una sola palabra, pero sabía que un paso en falso podía convertir aquello en un desastre. Estaba a metros de ella, y aunque él tenía un rifle colgado en la espalda, la mujer tenía un cuchillo ritual en la mano. Y cualquier movimiento brusco podía hacer que intentara defenderse desesperadamente. No quería eso. Él no era un hombre violento, ni acostumbrado a pelear con mujeres, mucho menos con alguien que claramente estaba herida y agotada. No voy a hacerte daño, repitió, despacio, sin avanzar más. Ella frunció el ceño, no entendiendo quizás el idioma, pero sí la intención. La postura de su cuerpo cambiaba ligeramente, ya no estaba tan rígida y lista para atacar. Ahora parecía más centrada en medirlo, en averiguar si él representaba una amenaza o una posible salvación. Entonces él notó algo que había pasado por alto. La mujer estaba respirando más rápido de lo normal, y su brazo izquierdo tenía una mancha oscura y gruesa, sangre seca. Esa herida no era superficial, y aún así había guiado al caballo del ranchero a través del terreno rocoso sin desmayarse. Eso le habló al ranchero de resistencia, de fuerza, pero también de necesidad. Nadie robaba un caballo para quedarse en un cañón escondido. Lo había tomado para escapar de algo, o de alguien. El hombre dio un paso adelante muy lentamente. La mujer levantó un poco el cuchillo, pero su mano temblaba. Él aprovechó ese pequeño detalle para mostrarle las palmas abiertas de las manos, intentando transmitir calma. De pronto, el caballo relinchó suavemente, como reconociendo a su dueño. La mujer miró al animal, luego al hombre, y dejó escapar un suspiro débil, casi rendido.
Aquel sonido cansado, humano, reveló más de lo que cualquier palabra podría haber dicho. Ella estaba al límite. El ranchero decidió actuar sin brusquedad. Se quitó la cantimplora del cinturón y con un gesto lento la dejó en el suelo entre ellos, retrocediendo un paso después para mostrar que no tenía intenciones ocultas. Ella bajó la mirada hacia el recipiente y por un instante su expresión se quebró. Estaba sedienta, exhausta y herida. Lo sabía desde hacía minutos, pero verla tan necesitada le tocó el corazón más de lo que esperaba. Después de unos segundos, la mujer soltó un suspiro profundo y, aún sin quitarle los ojos de encima, se inclinó despacio para tomar la cantimplora. Bebió a sorbos pequeños, como si cada gota fuera un tesoro. Cuando terminó, cerró el recipiente con dificultad, y lo empujó suavemente hacia él, como si aquello fuera lo más cercano a un gracias que podía ofrecer. Ese gesto fue suficiente. Un puente, frágil pero real, empezaba a formarse entre ellos. El ranchero dio un paso más, esta vez sin miedo. El caballo se acercó a él y él pasó la mano por el cuello del animal, devolviéndole la calma con esa mezcla de cariño y firmeza que solo los vaqueros de verdad sabían usar. Cuando levantó la mirada, vio que la mujer lo observaba con una atención casi dolorosa, como si esperara que él la rechazara, la castigara o la echara. Pero él no hizo nada de eso. Se acercó lentamente, sacó un pedazo de tela de su mochila y señaló su brazo herido. Ella lo miró con sorpresa y negó con la cabeza. No era una negación de orgullo, sino de miedo. Miedo a permitir que un hombre blanco la tocara. Miedo a que el contacto significara algo que ella no quería, o que la traicionara de alguna manera. Miedo a bajar la guardia. El ranchero entendió ese miedo. Lo veía en sus ojos, así que retrocedió un paso, se sentó en una roca cercana y comenzó a preparar el vendaje. Sin tocarla, solo dejó que ella lo observara, que entendiera que no se acercaría a menos que ella misma lo permitiera. Durante casi un minuto, la mujer Epechi no se movió. Lo miraba con los ojos entrecerrados, tratando de descifrarlo. Había visto hombres blancos antes. Había visto la brutalidad, la violencia, el desprecio. Pero aquel hombre era distinto, paciente, silencioso y, sobre todo, transparente. No escondía intenciones. No tenía una mirada de desprecio ni de deseo. Solo tenía la preocupación simple de alguien que no quiere ver sufrir a otro ser humano. Finalmente, ella movió ligeramente el brazo, colocándolo a su lado, donde él podía alcanzarlo. No lo extendió, pero lo dejó visible. Fue su forma de aceptar la ayuda. El ranchero se levantó, caminó despacio hacia ella y se agachó a un costado. No la miró directamente a los ojos al principio. Sabía que eso podía intimidarla. En cambio, se concentró en la herida. La sangre había coagulado, pero la piel estaba abierta y había tierra dentro, lo que podía causar infección. Él le mostró una tira de tela limpia, luego una hierba medicinal que él mismo usaba cuando se lastimaba trabajando. Señaló que iba a limpiar la herida. Ella dudó, pero al final asintió apenas, con un movimiento tan pequeño que casi no se vio. Al tocarla, él lo hizo con la suavidad con la que uno toca a un animal herido que no quiere lastimar. Ella se tensó al principio, preparando su cuerpo para el dolor o el ataque, pero cuando sintió que su mano era firme y cuidadosa, soltó un suspiro y se relajó un poco mientras la vendaba. La mujer no lo apartó. No dijo una palabra. Sus ojos miraban hacia el suelo como si el simple hecho de permitir ser ayudada la avergonzara, pero al mismo tiempo había alivio en su rostro. Cuando terminó, él dio 2 pasos atrás y bajó la mirada para hacerle entender que tenía libertad, que no la estaba reteniendo ni obligando a nada. La mujer levantó la vista, lo observó por largo rato, y entonces ocurrió algo que lo sorprendió por completo. Soltó el cuchillo, no lo lanzó, no lo escondió, lo dejó caer suavemente, como alguien que finalmente entiende que ya no necesita defenderse. Aquella acción, tan simple, era en realidad enorme. El ranchero entendió que había ganado un mínimo de confianza. Pero una pregunta seguía sin respuesta. ¿Por qué estaba ella allí? ¿Qué la había obligado a robar un caballo? ¿De qué escapaba? Él intentó preguntarle usando gestos. Tocó el cuello del caballo, hizo un gesto de caminar y luego señaló el desierto. Ella entendió el intento. Tragó saliva y miró hacia la salida del cañón, nerviosa. Luego señaló su propio pecho y dibujó en el aire un círculo. Un círculo que él reconoció, el símbolo Epechi para hogar o pueblo. Después, hizo un gesto como si algo la persiguiera, la mano moviéndose rápido. Como flechas o enemigos, el ranchero sintió un vacío en el estómago. Entendió, ella estaba huyendo. Y no era de un peligro cualquiera, era de su propia gente. La mujer bajó la cabeza, como si esconder esa verdad le doliera. Sus labios temblaron apenas. No estaba llorando, pero la tensión en su rostro lo decía todo. Había sufrido, había perdido algo, y estaba huyendo de un destino que prefería no nombrar. El ranchero se sentó en una roca cercana. Sabía que ahora tenía una responsabilidad encima. No podía simplemente montarse en su caballo y dejarla sola. Si la abandonaba, moriría. Ya fuera por su herida, por el cansancio o porque quienes la perseguían la encontrarían.
pensó por un instante en llevarla al pueblo. Pero eso era aún más peligroso. Los colonos desconfiaban profundamente de los apaches. Podrían atacarla, capturarla o empeorar su situación. No, esa no era una opción, ella lo miró entonces. Y por primera vez, sus ojos no estaban llenos de miedo, sino de una súplica silenciosa. No decía ayúdame con palabras. Lo decía con la forma en que respiraba, con la manera en que trataba de mantenerse fuerte, con el modo en que no retrocedía pero tampoco avanzaba. Era como ver a una loba herida que no pedía compasión, pero que no tenía fuerzas para huir. El ranchero suspiró largo, comprendiendo que su vida acababa de cambiar por completo. La mujer, con un gesto tímido, tocó el hombro del caballo. Luego lo miró a él. Era evidente lo que quería decir. No tomé el caballo para dañarte. Lo tomé porque necesitaba vivir. Él asintió despacio. Ella entrecerró los ojos, sorprendida. Así, sin idioma común, sin palabras que unir, nació entre ellos la primera chispa de algo frágil, profundo, y destinado a crecer, y aunque ninguno de los dos lo sabía todavía, ese encuentro en el cañón oculto sería el comienzo de un destino compartido, un camino que uniría sus vidas para siempre. La luz del amanecer apenas alcanzaba a entrar en el cañón cuando el ranchero y la mujer Epechi permanecían en silencio, cada uno sentado en una roca frente al otro. Aunque ya no estaba en posición defensiva y su cuchillo yacía sobre el polvo, la mujer seguía acostumbrada a vivir alerta. Su postura, rígida como una rama tensa, mostraba que aún no confiaba del todo. Pero algo en ella había cambiado. Ya no estaba lista para atacar, estaba lista para hablar, o al menos intentar comunicarse. El ranchero sabía que, para entender lo que estaba ocurriendo, necesitaba paciencia. La lengua Epechi era compleja y él apenas conocía algunas palabras sueltas, y ella no parecía dominar el español ni el inglés. Pero el silencio también podía ser un lenguaje propio. Los gestos, las miradas, las manos trazando significados en el aire o en la tierra. La mujer respiró hondo como si tomara valor y luego se inclinó hacia adelante. Tomó una rama seca y comenzó a dibujar en el suelo polvoriento. El ranchero la observó en silencio, atento a cada movimiento. Primero dibujó un círculo grande. Él reconoció ese símbolo en la cultura Epechi, representaba hogar, tribu, origen. Era el centro de su mundo. Después, dentro del círculo, dibujó 4 figuras pequeñas. 4 personas. Eso lo intrigó. ¿Era su familia? ¿Un consejo? ¿Guerreros? No lo sabía. Luego, fuera del círculo, dibujó una figura más, sola, con una línea marcada sobre el pecho. Esa línea era un símbolo muy particular, los apaches lo usaban para representar a alguien señalado o condenado. El ranchero sintió un escalofrío, ella se señaló a sí misma con la mano. Entonces, el dibujo cobró sentido, la mujer había sido expulsada de su pueblo. No solo eso, había sido marcada como culpable de algo grave. Y en las tribus, esa clase de acusación no era ligera. Podía significar violación de un tabú sagrado, traición, desobediencia a los ancianos o romper una ley espiritual que protegía a la comunidad. Ella bajó la mirada, avergonzada. Sus manos temblaron un poco mientras trazaba la línea final sobre el dibujo. Una flecha que salía del círculo y apuntaba lejos, hacia un vacío. Esa flecha era ella, siendo expulsada, perseguida o condenada. El ranchero frunció el ceño. Algo no encajaba. No veía en ella una criminal. No mostraba la brutalidad ni la arrogancia de alguien peligroso. Solo veía cansancio, miedo y dolor, pero también dignidad. Una dignidad profunda, firme, como si hubiera soportado demasiado sin quebrarse. Decidió intentar profundizar. Hizo un gesto con su mano, señalando las 4 figuras dentro del círculo y levantando las cejas, tratando de preguntar quiénes eran. La mujer respiró lentamente, luego dibujó un símbolo que él reconoció vagamente, 4 trazos que representaban a los ancianos de la tribu, y alrededor de ellos, pequeñas marcas curvas que simbolizaban discusión. Juicio. Entonces se lo comprendió, ella había sido juzgada, y no por cualquier grupo, por los ancianos. El consejo más importante de su pueblo. La mujer levantó la vista, y por primera vez sus ojos reflejaron algo más que miedo. Reflejaron dolor. Un dolor viejo, profundo, que estaba enterrado detrás de su resistencia. El tipo de dolor que solo puede venir de ser traicionada por tu propia gente. Ella llevó la mano a su pecho y luego hizo un gesto de romper algo invisible. Él entendió que se refería a una acusación. Habían dicho que rompió una ley sagrada. Pero ella negó con la cabeza y colocó la mano sobre su corazón, firme. Estaba diciendo que era inocente. El ranchero sintió una chispa de rabia por ella. No sabía qué había pasado, pero entendía lo suficiente para saber que esa mujer había sido injustamente condenada. La mujer volvió al dibujo. Esta vez trazó 2 figuras fuera del círculo, 2 hombres con plumas largas, símbolos de guerreros de alto rango. A su lado, dibujó un movimiento de persecución, líneas que simbolizaban flechas o pasos rápidos. Los guerreros la estaban persiguiendo. Ella levantó la mirada hacia el cielo, tensa. El mensaje era claro, todavía la estaban buscando. No estaban lejos. Y si la encontraban, no habría piedad.
La mujer tragó saliva y tocó la venda en su brazo herido. Esa herida no había sido un accidente. Era una prueba de que ya la habían alcanzado antes, y que la próxima vez podrían matarla. De pronto, ella hizo un gesto abrupto, puso sus dos manos sobre el círculo que había dibujado y lo borró de un golpe. La tierra volvió a quedar lisa. Ese movimiento, ese borrón violento, tenía un significado claro. Su vida pasada había desaparecido. Su hogar ya no existía. Su identidad dentro de la tribu había sido arrancada. Era una exiliada, una sombra sin destino. El ranchero sintió que un nudo le apretaba la garganta. A pesar de no compartir idioma ni cultura, entendía la magnitud de aquel dolor. Él mismo había conocido la soledad, el abandono, el tener que hacerse fuerte sin ayuda de nadie. Pero lo suyo había sido por circunstancias de la vida. Lo de ella era una expulsión cruel de su propio pueblo. Ella se quedó mirando el suelo por unos segundos más, respirando con dificultad. Sus hombros temblaron apenas, no por frío, sino por algo más profundo, el peso de la injusticia. El ranchero no quiso acercarse demasiado, respetando su espacio, pero su corazón se apretó al verla intentar mantener una dignidad que la vida había intentado arrancar. Después de varios minutos, ella levantó el rostro. Sus ojos estaban rojos, pero no por lágrimas. Ella no estaba llorando, sino por la fuerza que hacía para no caer en la desesperación. Se señaló a sí misma, y luego trazó una línea recta hacia el horizonte. Un gesto simple, casi rudimentario, pero su significado era claro. No tenía dónde ir. El ranchero se quedó en silencio. Podía sentir cómo cambiaba algo en su interior. Él había salido esa mañana, buscando su caballo. Pero lo que había encontrado era muy distinto. Una vida en peligro, una mujer perseguida, una historia injusta. Y ahora, sin decirlo con palabras, parecía que ella estaba confiando en él para protegerla. Ella acercó su mano a su pecho, como si quisiera decir algo más profundo. Luego señaló el cuchillo en el suelo. Lo tomó y lo puso frente a él, dejándolo sobre sus rodillas. No era una amenaza, era un símbolo. En la cultura de Pechi, dejar un arma a los pies de alguien era un gesto de entrega, una señal de que confiabas tu vida al otro. El ranchero se congeló un momento. Aquello era enorme. Era una muestra de confianza rara, valiosa, sagrada. Él no sabía si se la merecía, pero ella se la estaba dando. La mujer levantó la mirada y tocó la piedra donde él se sentaba. Luego señaló su propio corazón. Era una manera de decir, no te temo. O tal vez, te acepto como aliado. El ranchero sintió un calor extraño subirle por el pecho. No era romanticismo. Era algo más profundo, respeto, admiración, y un instinto protector que no había sentido en años. Pero el momento no duró para siempre. Un ruido seco, casi imperceptible, resonó entre las rocas del cañón. La mujer Epechi se puso tensa de inmediato. Sus ojos se abrieron de par en par y su respiración se aceleró. Giró la cabeza hacia el sonido con un miedo visceral. El ranchero también se tensó. Reconocía ese tipo de ruido, una piedra desplazada por un pie humano. No era un animal. Alguien estaba cerca. Sin pensarlo, la mujer se levantó y tomó el brazo del ranchero, apretándolo con fuerza para que entendiera la gravedad del momento. Luego lo arrastró hacia la sombra de una roca, obligándolo a agacharse. Ella se colocó delante de él, como si por instinto quisiera protegerlo tanto como él había intentado protegerla. El ranchero levantó la vista hacia la entrada del cañón. No se veía a nadie, pero el silencio había cambiado. Ya no era el silencio natural del amanecer. Ahora era un silencio lleno de presencia, de respiraciones contenidas, de ojos observando desde lejos. La mujer lo miró directamente a los ojos y por primera vez desde que la conoció. Habló una palabra, una sola. Un susurro seco, urgente, lleno de terror. Vienen. La voz era suave, rota, pero cargada con un miedo cierto. El ranchero sintió que algo se encendía dentro de él, la necesidad de protegerla. No sabía quién era ella realmente, ni qué historia traía consigo, pero sí sabía esto: nadie con un alma limpia merecía morir perseguida como un animal. Ella lo aferró más fuerte. Él asintió sin dudar. En ese instante, sin decirlo, sin planearlo, sin siquiera pensarlo demasiado, sus destinos quedaron unidos. Ella no estaba sola. Él ya no estaba buscando solo un caballo. Y lo que venía ahora, ellos tendrían que enfrentarlo juntos. La verdad había sido revelada. Y con ella, el peligro apenas comenzaba. La luz del amanecer apenas alcanzaba a entrar en el cañón cuando el ranchero y la mujer Epechi permanecían en silencio, cada uno sentado en una roca frente al otro. Aunque ya no estaba en posición defensiva y su cuchillo yacía sobre el polvo, la mujer seguía acostumbrada a vivir alerta. Su postura, rígida como una rama tensa, mostraba que aún no confiaba del todo. Pero algo en ella había cambiado. Ya no estaba lista para atacar, estaba lista para hablar, o al menos intentar comunicarse. El ranchero sabía que, para entender lo que estaba ocurriendo, necesitaba paciencia. La lengua Epechi era compleja y él apenas conocía algunas palabras sueltas. Y ella no parecía dominar el español ni el inglés. Pero el silencio también podía ser un lenguaje propio. Los gestos, las miradas, las manos trazando significados en el aire o en la tierra.
La mujer respiró hondo como si tomara valor y luego se inclinó hacia adelante. Tomó una rama seca y comenzó a dibujar en el suelo polvoriento. El ranchero la observó en silencio, atento a cada movimiento. Primero dibujó un círculo grande. Él reconoció ese símbolo en la cultura de Pechi, representaba hogar, tribu, origen. Era el centro de su mundo. Después, dentro del círculo, dibujó 4 figuras pequeñas. 4 personas. Eso lo intrigó. ¿Era su familia? ¿Un consejo? ¿Guerreros? No lo sabía. Luego, fuera del círculo, dibujó una figura más, sola, con una línea marcada sobre el pecho. Esa línea era un símbolo muy particular, los apaches lo usaban para representar a alguien señalado o condenado. El ranchero sintió un escalofrío, ella se señaló a sí misma con la mano. Entonces, el dibujo cobró sentido, la mujer había sido expulsada de su pueblo. No solo eso, había sido marcada como culpable de algo grave. Y en las tribus, esa clase de acusación no era ligera. Podía significar violación de un tabú sagrado, traición, desobediencia a los ancianos o romper una ley espiritual que protegía a la comunidad. Ella bajó la mirada, avergonzada. Sus manos temblaron un poco mientras trazaba la línea final sobre el dibujo. Una flecha que salía del círculo y apuntaba lejos, hacia un vacío. Esa flecha era ella, siendo expulsada, perseguida o condenada. El ranchero frunció el ceño. Algo no encajaba. No veía en ella una criminal. No mostraba la brutalidad ni la arrogancia de alguien peligroso. Solo veía cansancio, miedo y dolor, pero también dignidad. Una dignidad profunda, firme, como si hubiera soportado demasiado sin quebrarse. Decidió intentar profundizar. Hizo un gesto con su mano, señalando las 4 figuras dentro del círculo y levantando las cejas, tratando de preguntar quiénes eran. La mujer respiró lentamente, luego dibujó un símbolo que él reconoció vagamente, 4 trazos que representaban a los ancianos de la tribu, y alrededor de ellos, pequeñas marcas curvas que simbolizaban discusión. Juicio, entonces se lo comprendió, ella había sido juzgada, y no por cualquier grupo, por los ancianos. El consejo más importante de su pueblo, la mujer levantó la vista, y por primera vez sus ojos reflejaron algo más que miedo. Reflejaron dolor, un dolor viejo, profundo, que estaba enterrado detrás de su resistencia. El tipo de dolor que solo puede venir de ser traicionada por tu propia gente. Ella llevó la mano a su pecho y luego hizo un gesto de romper algo invisible. Él entendió que se refería a una acusación, habían dicho que rompió una ley sagrada. Pero ella negó con la cabeza y colocó la mano sobre su corazón, firme. Estaba diciendo que era inocente. El ranchero sintió una chispa de rabia por ella. No sabía qué había pasado, pero entendía lo suficiente para saber que esa mujer había sido injustamente condenada. La mujer volvió al dibujo. Esta vez trazó 2 figuras fuera del círculo, 2 hombres con plumas largas, símbolos de guerreros de alto rango. A su lado, dibujó un movimiento de persecución, líneas que simbolizaban flechas o pasos rápidos. Los guerreros la estaban persiguiendo, ella levantó la mirada hacia el cielo, tensa. El mensaje era claro, todavía la estaban buscando, no estaban lejos. Y si la encontraban, no habría piedad. La mujer tragó saliva y tocó la venda en su brazo herido. Esa herida no había sido un accidente. Era una prueba de que ya la habían alcanzado antes, y que la próxima vez podrían matarla. De pronto, ella hizo un gesto abrupto, puso sus 2 manos sobre el círculo que había dibujado y lo borró de un golpe. La tierra volvió a quedar lisa. Ese movimiento, ese borrón violento, tenía un significado claro. Su vida pasada había desaparecido. Su hogar ya no existía. Su identidad dentro de la tribu había sido arrancada. Era una exiliada, una sombra sin destino. El ranchero sintió que un nudo le apretaba la garganta. A pesar de no compartir idioma ni cultura, entendía la magnitud de aquel dolor. Él mismo había conocido la soledad, el abandono, el tener que hacerse fuerte sin ayuda de nadie. Pero lo suyo había sido por circunstancias de la vida. Lo de ella era una expulsión cruel de su propio pueblo. Ella se quedó mirando el suelo por unos segundos más, respirando con dificultad. Sus hombros temblaron apenas, no por frío, sino por algo más profundo, el peso de la injusticia. El ranchero no quiso acercarse demasiado, respetando su espacio, pero su corazón se apretó al verla intentar mantener una dignidad que la vida había intentado arrancar. Después de varios minutos, ella levantó el rostro. Sus ojos estaban rojos, pero no por lágrimas, ella no estaba llorando, sino por la fuerza que hacía para no caer en la desesperación. Se señaló a sí misma, y luego trazó una línea recta hacia el horizonte. Un gesto simple, casi rudimentario, pero su significado era claro. No tenía dónde ir, el ranchero se quedó en silencio. Podía sentir cómo cambiaba algo en su interior. Él había salido esa mañana, buscando su caballo. Pero lo que había encontrado era muy distinto, una vida en peligro, una mujer perseguida, una historia injusta. Y ahora, sin decirlo con palabras, parecía que ella estaba confiando en él para protegerla. Ella acercó su mano a su pecho, como si quisiera decir algo más profundo. Luego señaló el cuchillo en el suelo. Lo tomó y lo puso frente a él, dejándolo sobre sus rodillas. No era una amenaza, era un símbolo.
En la cultura de Pechi, dejar un arma a los pies de alguien era un gesto de entrega, una señal de que confiabas tu vida al otro. El ranchero se congeló un momento. Aquello era enorme. Era una muestra de confianza rara, valiosa, sagrada. Él no sabía si se la merecía, pero ella se la estaba dando. La mujer levantó la mirada y tocó la piedra donde él se sentaba. Luego señaló su propio corazón. Era una manera de decir, no te temo. O tal vez, te acepto como aliado. El ranchero sintió un calor extraño subirle por el pecho. No era romanticismo. Era algo más profundo, respeto, admiración, y un instinto protector que no había sentido en años. Pero el momento no duró para siempre. Un ruido seco, casi imperceptible, resonó entre las rocas del cañón. La mujer Epechi se puso tensa de inmediato. Sus ojos se abrieron de par en par y su respiración se aceleró. Giró la cabeza hacia el sonido con un miedo visceral. El ranchero también se tensó. Reconocía ese tipo de ruido, una piedra desplazada por un pie humano. No era un animal. Alguien estaba cerca. Sin pensarlo, la mujer se levantó y tomó el brazo del ranchero, apretándolo con fuerza para que entendiera la gravedad del momento. Luego lo arrastró hacia la sombra de una roca, obligándolo a agacharse. Ella se colocó delante de él, como si por instinto quisiera protegerlo tanto como él había intentado protegerla. El ranchero levantó la vista hacia la entrada del cañón. No se veía a nadie, pero el silencio había cambiado. Ya no era el silencio natural del amanecer. Ahora era un silencio lleno de presencia, de respiraciones contenidas, de ojos observando desde lejos. La mujer lo miró directamente a los ojos y por primera vez desde que la conoció. Habló una palabra, una sola. Un susurro seco, urgente, lleno de terror. Vienen. La voz era suave, rota, pero cargada con un miedo cierto. El ranchero sintió que algo se encendía dentro de él, la necesidad de protegerla. No sabía quién era ella realmente, ni qué historia traía consigo, pero sí sabía esto: nadie con un alma limpia merecía morir perseguida como un animal. Ella lo aferró más fuerte. Él asintió sin dudar. En ese instante, sin decirlo, sin planearlo, sin siquiera pensarlo demasiado, sus destinos quedaron unidos. Ella no estaba sola. Él ya no estaba buscando solo un caballo. Y lo que venía ahora, ellos tendrían que enfrentarlo juntos. La verdad había sido revelada. Y con ella, el peligro apenas comenzaba. El silencio que había caído sobre el cañón no era natural. Era un silencio tenso, apretado, como si cada roca estuviera conteniendo la respiración. El ranchero lo sintió de inmediato en la piel, igual que la mujer Epechi, que permanecía rígida, con los ojos fijos hacia la entrada del cañón. Aquel único susurro que ella había pronunciado vienen, seguía colgando en el aire como un presagio oscuro. El ranchero no preguntó nada. No había tiempo para palabras, tampoco para dudas. Sabía que lo que venía detrás de ellos no era un grupo de cazadores cualquiera. Eran guerreros apaches, silenciosos, entrenados, expertos en rastrear presas, decididos a cumplir una tarea que para ellos era sagrada: traer de vuelta, viva o muerta, a una mujer señalada como culpable por su propia tribu. El corazón del ranchero empezó a latir más fuerte, no por miedo propio, sino por ella. Él conocía la reputación de los guerreros apaches: temibles, disciplinados, veloces como halcones en picada. Y si ellos ya habían llegado hasta ese cañón, significaba que el tiempo se había agotado. La mujer le hizo un gesto urgente. Señaló una grieta estrecha entre las rocas, una salida casi invisible que solo alguien conocedor del terreno podría encontrar. Él entendió de inmediato: no podían salir por la entrada principal. Si lo hacían, quedarían expuestos como dos conejos en campo abierto. Había que escapar por el único camino inesperado. El ranchero tomó las riendas de su caballo, pero la mujer negó con la cabeza. Ella sabía algo que él no. Sabía cómo se movían los guerreros. Caballo. Ruido, dijo con dificultad, señalando las patas del animal. Tenía razón. Un caballo no solo hacía ruido, también dejaba huellas evidentes. Él dudó. Dejar el caballo atrás era dejar su vida entera atrás. Era renunciar al transporte, al trabajo, a la seguridad. Pero la mujer tenía razón. Y la verdad le golpeó de un modo que lo sorprendió. Su caballo era importante, pero no tanto como ella en ese momento. El ranchero acarició el cuello del animal y le susurró algo al oído, como si lo estuviera despidiendo. Luego lo soltó, esperando que el caballo se internara en las rocas cercanas y distrajera a los perseguidores. La mujer lo tomó del brazo. Tiró de él con fuerza sorprendente y lo guió hacia la grieta en la roca. Él tuvo que agacharse para entrar. El espacio era tan estrecho que sus hombros rozaban las paredes, y apenas podían avanzar sin lastimarse. La mujer iba primero, ligera, ágil, casi como un ciervo deslizándose entre ramas. El ranchero la seguía como podía, sintiendo como el espacio se estrechaba todavía más. Detrás de ellos, el silencio se rompió de repente. Un grito Epechi agudo, feroz. Un grito de guerra. Habían encontrado el caballo. Y eso solo significaba una cosa: sabían que estaban cerca. La mujer apuró el paso, moviéndose con la velocidad desesperada de alguien que ha escapado de la muerte más de una vez.
El ranchero sentía el corazón martillándole en el pecho, pero no podía permitir que el miedo lo dominara. Tenía que seguirla, tenía que protegerla. Por fin, tras unos metros, la grieta se abrió a un espacio más ancho, una especie de pasillo natural que serpenteaba entre rocas altas. Allí podían moverse con más rapidez. Sin perder tiempo, la mujer señaló hacia una serie de peñascos escalonados que subían hacia un terreno más alto. Era la única dirección posible. Escalaron como pudieron, usando manos y pies, arañando la piedra, resbalando, recuperando equilibrio. La mujer llevaba ventaja, pero se detenía de vez en cuando para mirar atrás y asegurarse de que él seguía con vida. Los gritos se hacían más fuertes, más cercanos. Eran muchos. 5, tal vez 7 guerreros. Cuando al fin alcanzaron la cima del peñasco, el ranchero vio algo que le heló la sangre. Los guerreros estaban entrando al cañón. Siluetas oscuras, ágiles, silenciosas como sombras. Estaban armados con arcos, lanzas y cuchillos. Sus rostros pintados con simbolismos rituales. Eran cazadores natos. Y sus ojos buscaban a la mujer. El ranchero miró a la mujer Epechi. Ella estaba temblando, no de miedo, sino de rabia e impotencia. Esos hombres, que deberían haber sido su hogar y su familia, eran ahora los verdugos que querían su muerte. El cielo, que hasta hace poco estaba despejado, se oscureció de repente. Una nube densa cubrió el sol. El aire se volvió húmedo, pesado, eléctrico. El olor metálico de la lluvia llegó justo antes del primer trueno tormenta. Musitó el ranchero. Ella sintió. No necesitaban idioma para entender que la tormenta era a la vez amenaza y oportunidad. Bajo la lluvia, las huellas desaparecen, el olor se mezcla, el sonido se confunde. La tormenta podía ser un arma a su favor. Si lograban mantenerse con vida lo suficiente para usarla .corriron. Y el viento empezó a golpear los rostros de ambos. Los arbustos se agitaban como si hubieran cobrado vida. El primer relámpago iluminó el valle, revelando por un instante un paisaje vasto, peligroso y abierto. Era justo lo que no necesitaban, terrenos sin escondites. La lluvia cayó de golpe, furiosa. En segundos estaban empapados, con la ropa pegada al cuerpo y los pies hundiéndose en barro reciente. La mujer resbaló, pero el ranchero la atrapó del brazo justo a tiempo. Ella lo miró sorprendida, como si no entendiera por qué él se arriesgaba tanto. No te dejo, fue todo lo que él dijo. Ella no entendió la frase, pero sí entendió el tono. Y eso bastó. Los guerreros seguían tras ellos, aunque ahora sus pasos eran más lentos y su visión más limitada por la lluvia. Pero no iban a desistir. El honor y las leyes de la tribu exigían que trajeran a la mujer de vuelta. Aunque fuera muerta, el terreno se volvió más difícil con cada paso. El agua corría como pequeños ríos por la tierra suelta. Los relámpagos iluminaban a intervalos el sendero, haciendo que los colores del mundo se volvieran blancos, negros y grises. La mujer gritó algo y señaló una cueva pequeña a unos 50 metros. Era estrecha, pero suficiente para esconder a 2 personas. El ranchero asintió y la halló corriendo hacia allí, empapados y jadeando. Entraron justo cuando otro relámpago sacudió el cielo. La cueva era baja, húmeda, oscura. No podían ver más allá de unos metros. La mujer se acurrucó contra la pared, respirando agitadamente. El ranchero se arrodilló frente a ella y escuchó. El sonido de los guerreros estaba cerca, muy cerca. Podían oír el chapoteo de sus pisadas en el barro. La mujer tomó la mano del ranchero. No era un gesto romántico, era un gesto ancestral, un gesto de pedido de fuerza, de unión antes de la posible muerte. Los truenos retumbaron como tambores de guerra. Ella murmuró algo en epechi, palabras suaves, rápidas, intensas. Él no las entendió, pero sintió su peso. Eran palabras antiguas, palabras que solo se decían en momentos límite. Entonces ella llevó su mano al corazón y luego tocó la mano del ranchero, presionándola con fuerza. Sus ojos brillaban con decisión. Le estaba entregando un juramento. Estaba prometiendo que, si sobrevivían, su vida quedaría unida a él. Era un juramento sagrado. El ranchero respiró hondo. Se sentía incapaz de rechazar algo tan profundo. Le sostuvo la mano sin temblar. Yo también te protejo, susurró. Ella cerró los ojos, aceptando esas palabras como si fueran parte del ritual de afuera. Las voces de los guerreros resonaron entre la lluvia. Estaban registrando cada grieta del terreno, cada sombra, cada posible escondite. Uno de ellos pasó tan cerca que sus pasos se escucharon justo frente a la cueva. La mujer apretó los dedos del ranchero con tanta fuerza que sus nudillos palidecieron. Él bajó la respiración al mínimo, listo para luchar si era necesario. Pero un trueno ensordecedor cayó justo encima y la lluvia arreció con violencia. Los guerreros, incapaces de ver, se dispersaron para evitar quedar atrapados por un deslizamiento de tierra. El ranchero y la mujer esperaron en silencio, absoluto, minutos, largos minutos, hasta que finalmente ya no escucharon nada.
La tormenta. Se llevó el sonido de los pasos, el olor de las huellas, la claridad de la persecución, y en esa pequeña cueva, empapados, temblando, respirando el mismo aire húmedo y frío, el ranchero y la mujer Epechi comprendieron que habían cruzado juntos un límite invisible. Ya no eran desconocidos, ya no eran un hombre y una fugitiva, habían compartido un juramento en medio de una tormenta y una persecución mortal. Y a partir de ese instante, sus destinos estaban atados para siempre.